y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, celebramos nuestra fe en este lunes 1 de agosto de la semana 18 del tiempo ordinario. En la Iglesia hoy nos alegramos con la memoria de San Alfonso María de Ligorio. Nuestra Santa Misa la ofrecemos a Dios en primer lugar por nuestros difuntos. Recordamos a Rosa Ríos Vidal, María de Jesús, María Antonia, María Consolación y David Castro, Candelario Ibáñez López, José Ibáñez, María de Jesús López, María del Refugio Joel, Valentín Vázquez Ibáñez, Fidel Romero, Francisca Dolores y Margarita Palacio Solís, Mariano Pérez Navarro, Irene Pérez Mendoza, Alicia Hernández, María de Jesús Palacios en su primer mes, Ángela Ocio, Pedro Murillo Muñoz, Emelia Calderón Sánchez, Félix Velázquez Vences, Bernardino Gómez Olivares, Claudia Rodríguez Recendis, María del Socorro Nava García, Luis Reyes Hernández en su primer aniversario, Robinson Alonso Barrera, Pedro Trejo Romero, Luis David Lara Lugo, Dionisio Lugo Pérez, Felisa Olivares Andrade, Juan Alberto Lugo Olivares, Vicente Pérez González al séptimo mes, Juana Recendis de León, Esperanza y Alicia Velázquez Pérez y las ánimas del purgatorio. También encomendamos a los consagrados vivos y difuntos. Damos gracias a Dios por un año más de vida de David González Morales. Lo felicitamos afectuosamente. Agradecemos el nacimiento y la recuperación de Abel González. Pedimos por la salud y las necesidades de Judelia Reyes Aguilar, Mercedes Esteves Soto, Sara Maldonado, Alejandro Ibáñez Castro, la familia Moreno Huitrón, y pedimos por todos los que se han contagiado del virus de la pandemia, que pronto el Dios les conceda su recuperación. Damos gracias por la salud de María del Carmen Moreno Huitrón y encomendamos a Dios a todas las personas que han solicitado nuestras oraciones y damos gracias a Dios por todas aquellas personas que nos acompañan en la vida con su buen ejemplo, con su oración, con su ayuda económica y también espiritual, con su testimonio de vida cristiana. Vamos ahora a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a reconocer nuestros pecados, con humildad le pedimos perdón y esperamos que en su misericordia nos lo conceda. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
siempre en tu Iglesia nuevos ejemplos de santidad. Concédenos seguir de tal modo las huellas del admirable celo pastoral del obispo San Alfonso María de Ligorio, que también nosotros alcancemos con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del libro del profeta Jeremías. El quinto mes del cuarto año del reinado de Sedecías, Hananías, hijo de Azur y profeta de Gabón, le dijo a Jeremías en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a romper el yugo del rey de Babilonia dentro de 2 años. Haré que se devuelvan todos los objetos del templo del Señor, que el rey Nabucodonosor tomó de este lugar y se llevó a Babilonia. Haré volver a Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que han ido a Babilonia, en cuanto yo rompa, dice el Señor, el yugo del rey Nabucodonosor. Entonces el profeta Jeremías le respondió a Hananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba en el templo del Señor: amén. Que así lo haga el Señor, que el Señor confirme lo que has predicho y haga retornar de Babilonia a este lugar los objetos del templo del Señor y a todos los desterrados. Pero pon atención a lo que voy a decirte delante de todo el pueblo. Antes de mí y antes de ti, siempre ha habido profetas que predijeron a muchos países y a grandes reinos la guerra, el hambre y la peste. Y cuando un profeta predice la paz, solo hasta que se cumplen sus palabras, se puede reconocer que es verdadero profeta, enviado del Señor. Entonces Hananías tomó el yugo que traía Jeremías en el cuello, lo rompió y dijo delante de todo el pueblo: esto dice el Señor: así romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años, y lo quitaré del cuello de todas las naciones. Jeremías se alejó de allí, pero un tiempo después de que Hananías había roto el yugo del cuello del profeta Jeremías, el Señor le habló a este y le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor: has roto un yugo de madera, pero yo lo sustituiré por uno de hierro. Porque esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: he puesto en el cuello de todas estas naciones un yugo de hierro para someterlas al servicio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las bestias del campo lo servirán. Y Jeremías añadió: escucha, Hananías, ¿no te ha enviado el Señor? Y tú te has hecho que el pueblo crea en una mentira. Por eso el Señor te dice: yo te borraré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber incitado a la rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, en el mes 7º. Palabra de Dios. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad.
No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que hacen caso de tus preceptos, y que sea mi corazón perfecto en tus leyes, así no quedará avergonzado. Los malvados me esperaban para matarme, pero yo meditaba tus preceptos. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. ¿De pie? El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, leía en las noticias estos días
que finalmente pudo salir de Ucrania un barco con granos para llevarlos a las poblaciones que necesitan ese alimento. Sabemos nosotros que esa guerra infame ha puesto en crisis la red de distribución de los alimentos, sobre todo en el continente africano y en buena parte de Europa y también en otros lugares. Muchas veces las ambiciones de poder de algunos pocos sumen a los pueblos en enfrentamientos que traen no solamente muertes, un inmenso dolor, sino que también ponen en riesgo la subsistencia de grandes poblaciones. La guerra es infame, por eso es indeseable, y hay de aquellos que provocan las guerras. Justamente menciono esta noticia porque hoy el Evangelio nos presenta aquel signo poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en donde multiplicó los panes para que comieran aquellos que tenían hambre. Un signo del poder salvador del Mesías es que los que tienen hambre puedan comer. Los discípulos, como vemos en el relato evangélico, querían deshacerse fácilmente de esa gente, pero Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Hermanas y hermanos, para los discípulos de Jesús a lo largo de la historia, esa orden de nuestro Señor Jesucristo es una orden que nosotros no debemos eludir. Quienes creen en Jesús tienen que esforzarse en la medida de sus posibilidades para que pueda comer el que tiene hambre. Jesús logró alimentar a aquella multitud con algo muy sencillo, que es compartir los 5 panes y los 2 pescados que llevaba uno de los niños. Y cuando se comparten los bienes de Dios, esos bienes alcanzan para todos y hasta sobra. Hermanas y hermanos, que para nosotros sea un principio de vida cristiana el compartir. Si se comparte, invocamos la bendición de Dios, sus bendiciones van a alcanzar para sus hijos. Ojalá y desterremos de entre nosotros esos comportamientos egoístas que a veces se adueñan de nuestros corazones, y que Dios nos dé la gracia de ser compartidos. Hemos leído en la primera lectura un episodio muy singular. Se trata de un duelo entre profetas. Por un lado, el profeta Jeremías, profeta del Señor, y por otro lado, un profeta competidor de nombre Hananías. Resulta que a raíz del destierro de Babilonia, apenas poco tiempo después de que el pueblo fue conquistado y llevado al destierro, el profeta Jeremías llevaba en los hombros un yugo de madera, como un recuerdo para los pocos habitantes que habían quedado en Jerusalén de que el pueblo estaba bajo el yugo de los babilonios. Eso incomodaba mucho a la gente. Es algo realmente molesto el ver a alguien que lleva un mensaje desagradable, como el recordar el sometimiento del pueblo en Babilonia.
Fue entonces cuando apareció el profeta Hananías, que se hacía llamar profeta. Y este profeta lo que hizo fue romper el yugo de madera que llevaba el profeta Jeremías, para decirles a la gente que muy pronto, en poco tiempo se terminaría ese destierro, que regresaría el rey desterrado junto con la gente y que había que estar ya preparados para recibirlos en Jerusalén. Hermanas y hermanos, dos mensajes diferentes. El profeta Jeremías, que recuerda la desgracia, y el profeta Hananías, que es un profeta que anuncia cosas muy agradables que todo el pueblo quería escuchar y que acariciaban los oídos de la gente. Aparece en el relato un criterio que ayudaba a diferenciar los mensajes de los profetas. Cuando un profeta, viendo el comportamiento del pueblo, anunciaba desgracias, el pueblo normalmente hacía caso a sus advertencias y algunas veces se convertía. Pero cuando un profeta anunciaba buenaventura, cuando alguien en el nombre de Dios anunciaba tiempos felices sin muchas bases, el pueblo normalmente desconfiaba de ese mensaje. Desconfiaba mucho, porque algunas gentes, para ganarse la simpatía del pueblo, comienzan a anunciar cosas bonitas que no incomodan a nadie. Y entonces, hermanas y hermanos, nosotros vemos que el profeta Jeremías desconfía del mensaje alegre del otro profeta. Y le recuerda bien ese principio de desconfiar de esos mensajes alegres sin muchas bases. Y como una señal de que el mensaje de Hananías no es un mensaje de Dios, entonces Jeremías se va a mandar a hacer un yugo, pero de metal. Y al mismo tiempo le dice a Hananías que por haber anunciado algo que Dios no le ha dicho, entonces es reo de muerte. Lo que sucedió, hermanas y hermanos, es que efectivamente se cumplió la profecía de Jeremías. El pueblo siguió en el destierro, noticia dura y desagradable, y no regresó como lo anunciaba el profeta de noticias alegres. Al contrario, este profeta murió aquel mismo año, se nos dice en el mes séptimo. Hermanas y hermanos, una lectura un poco particular, unos episodios que nos muestran la dificultad de descubrir la voluntad de Dios en momentos sombríos, en momentos difíciles, pero que siempre nos advierte y quiere que tomemos conciencia de que frente a las adversidades no es conveniente anunciar noticias alegres sin que Dios nos haya dado los signos claros de que cambiarán los tiempos y serán tiempos nuevos. Hermanas y hermanos, cuando en el nombre de Dios simplemente se quiere condescender con los intereses, con las modas o también con los
deseos inmediatos y comodinos de la gente, se extravía al pueblo de Dios, se le hace perder el camino y entonces es cuando vienen mayores desgracias. De acuerdo a las circunstancias, hermanas y hermanos, habrá que hacer un buen discernimiento de qué cosa es lo que Dios quiere y de qué cosa es lo que Dios nos pide en cada circunstancia. Si es necesario enmendar nuestro comportamiento, hay que enmendarse. Pero si alguien nos dice que hay que seguir viviendo como siempre, sin ninguna modificación de nuestra conducta, y que todo va a ir bien, hermanas y hermanos, desconfiemos siempre de ese tipo de mensaje. De todas formas, en aquella época tenían una manera de hacer discernimiento de la voluntad de Dios. Nosotros en nuestra época no debemos dispensarnos de tratar de buscar qué cosa es lo que Dios quiere de nosotros y cómo quiere que vivamos en las circunstancias que nos toca vivir. Ojalá y busquemos siempre de hacer lo que a Dios le agrada y lo que conviene a sus hijas y a sus hijos. Creo que nuestros familiares y amigos que recordamos en la Santa Misa como difuntos nos enseñaron a hacer la voluntad de Dios. Un criterio para nuestra vida es seguir su palabra y seguir sus ejemplos. Ojalá y así sigan viviendo en nuestros corazones. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Inflama, Señor, bondadosamente nuestros corazones con el fuego celestial del Espíritu. Tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios y ofrecerse a sí mismo por medio de este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia con formas nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros. Por eso, con los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria cantando. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos, el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos difuntos: Rosa Ríos, María de Jesús, María Antonia, María Consolación y David Castro, Candelario Ibáñez, José Ibáñez, María de Jesús López, María del Refugio Güell, Valentín Vázquez, Fidel Romero, Francisca, Dolores y Margarita Palacios, Mariano Pérez, Irene Pérez, Alicia Hernández, María de Jesús Palacios, Ángela Ocio, Pedro Murillo, Emelia Calderón, Félix Velázquez, Bernardino Gómez, Claudia Rodríguez, María del Socorro Nava, Luis Reyes, Robinson Alonso, Pedro Trejo, Luis David Lara, Dionisio Lugo, Felisa Olivares, Juan Alberto Lugo, Vicente Pérez, Juana Reséndiz, Esperanza y Alicia Velázquez, y las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios,
los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a compartir las bendiciones de Dios y también nos enseñó a glorificar juntos al Dios de nuestra esperanza. Decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Contigo, Beto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, hagan una fila por el pasillo del centro. Los demás pueden sentarse. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, Cuerpo de Cristo. a Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Y los
Dios. Dios nuestro, que quisiste que San Alfonso María fuera un fiel administrador y predicador de este gran misterio, concede a tus fieles participar con frecuencia en él y que al recibirlo te alaben sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanas, hermanos, felicitamos a quienes llevan el nombre de Alfonso. Que San Alfonso María interceda por todos. Nuestra celebración ha terminado. Podemos irnos en paz. Que pasen una buena noche. Dios les acompañe.